Hola, en este video vamos a hablar de trabajo. Nosotros acá tenemos un cubito de masa M, ¿no es cierto? Bien, si este cubito que está en reposo, nosotros le aplicamos una fuerza, en este caso con una escalerita, este objeto va a producir un desplazamiento, ¿sí? Bien, ese desplazamiento es medido en metros y es una distancia y se representa con la letra D. La fuerza, como ya sabemos, se representa con la letra F, ¿sí? Y la distancia con D. Bien, cuando nosotros le aplicamos una fuerza, el objeto se mueve en metros, ¿sí? Empieza a los 0 y termina en D. Entonces la distancia recorrida es D. Si a D la multiplicamos por la fuerza, tenemos una primera noción de trabajo, que trabajo se representa con la letra L, ¿sí? Y es medido en Joules. Bien, en este caso vemos que la fuerza es horizontal y coincide con la distancia, o sea, ambas se superponen, el ángulo entre la fuerza y la distancia es 0, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir acá a una segunda definición de trabajo. ¿Qué pasa si la fuerza que se le aplica al objeto es una fuerza oblicua, como la que vemos acá? Entonces la definición cambia. Seguimos teniendo la distancia recorrida, seguimos teniendo la fuerza, pero ahora se le agrega lo que sería el concepto de coseno de alfa. Bien, nosotros tenemos el objeto de masa M y una fuerza oblicua que se ejerce con un alambre. Entonces, el objeto empieza a realizar un desplazamiento en los 0 metros, como habíamos dicho anteriormente, y realiza una distancia, recorre una distancia, ¿verdad? Que se llama D. Recordemos que el ángulo alfa es el ángulo que forman la fuerza con la distancia recorrida. Pero en este caso, como la fuerza es oblicua, nosotros lo que vamos a hacer es descomponerlo en el eje X y en el eje Y, a la fuerza, por relaciones pitagóricas, ¿verdad? Entonces, al descomponerlo, quedará en el eje vertical, que es el eje Y, la fuerza va a quedar fuerza por seno de alfa y del otro lado va a quedar fuerza por coseno de alfa, que es la que nos interesa a nosotros, en realidad, ¿sí? Entonces, por relación, el ángulo alfa vendría siendo el ángulo formado entre la fuerza oblicua y coseno de alfa, como se los marco acá, ¿sí? Bien, entonces nos interesa solamente F por coseno de alfa porque es la fuerza horizontal que se está moviendo verticalmente, no se mueve el objeto, entonces no hay fuerza vertical. Trabajo, medido en Joules, va a ser igual a la fuerza que se le aplica al objeto, la fuerza medida en Newton, por una distancia que recorre el objeto, esa distancia medida en metros. Y alfa vendría siendo el ángulo formado entre la fuerza y la distancia. Acá vamos a presentar otro caso de trabajo. Recordemos la definición. L quiere decir trabajo, fuerza, distancia por coseno de alfa. Alfa era el ángulo que se formaba entre la fuerza y la distancia. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos una fuerza vertical hacia el objeto? Bien, le estamos aplicando al objeto de masa M una fuerza vertical, entonces no se produce ningún recorrido, ninguna distancia. ¿Qué pasa con esto? La distancia es igual a 0, entonces, por ende, el trabajo va a ser igual a 0. Es importante recordar que solo hay trabajo cuando el objeto se mueve, cuando una fuerza hace que el objeto se mueva, si no, no hay trabajo. La fuerza vertical no hace que el objeto se mueva, entonces el trabajo es 0. Bien, ahora vemos cómo a este autito en cámara lenta le aplicamos una fuerza esa fuerza es con la mano, se la damos, ¿no es cierto? Entonces el auto se desplaza, ¿sí? Con una velocidad se desplaza hacia adelante y la velocidad va hacia adelante. ¿Pero puede haber trabajo negativo? Sí, sí puede haber. Nosotros, como dijimos, hay una velocidad hacia adelante. ¿Y qué pasa? Hay una fuerza, como bien, tiene una servilleta abajo. Eso hace que las ruedas se deslicen más lento y esa fuerza lo tira para atrás al auto. Entonces, si nos ponemos a ver que la distancia recorrida con la fuerza forman el ángulo alfa, ¿verdad? Este ángulo
es 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, al ser la distancia horizontal y la fuerza horizontal, pero inversa, se forma el ángulo de 180 grados. Luego, cuando nosotros hacemos coseno de 180 grados, que es el ángulo alfa, da negativo. Entonces, acá les marco el ángulo de 180, que es alfa. Va a dar un número negativo. Por ello, coseno de alfa por distancia por fuerza va a dar trabajo negativo. Y esta fuerza que frena el auto, es decir, como que la fuerza lo tira para atrás al auto, es una fuerza de frenado, se llama fuerza de rozamiento, ¿sí? Muchas gracias y este es el concepto de trabajo.